bastante subsana y como que se abren muchas más puertas porque a medida que conectamos más con lo corporal, más con lo emocional, vemos que otros están participando, nos sentimos más contenido, otros también aportan algunas soluciones también desde esa conexión emocional, desde esa conexión corporal con el problema del individuo, la otra persona lo termina viendo diferente, sintiéndose distinto frente a ese problema que usualmente era quizás resuelto más de lo mental, ahora lo puede resolver desde otra índole más creativa porque se conectó corporalmente, emocionalmente. Entonces salen soluciones más diferentes y no imprevistas, Claro. de que lo hubiese solucionado como la regularidad de cómo lo hace de forma cotidiana. Ese es como el, lo esencial como del Pero entonces, psicodrama, la improvisación. la improvisación, pero Sí, déjame entenderte bien, claro. Primero, tú dices de que entonces lo que uno hace es que, por ejemplo, vamos, no sé, hay un problema con un tío, por ejemplo. Entonces lo que se hace ya. es que como es un grupo, no sé, de 5 personas, o hay un problema Uh-huh. familiar con el tío, pero también con la madre, por ejemplo. Entonces lo que hace la persona va, explica ese problema y con la ayuda del terapeuta lo escenifica. Eso significa que dice, ah, tú vas a ser mi tío, tú vas a ser tal persona y Uh-huh. después yo que voy a ser la persona que va, lo actúo. Entonces después, como Claro. yo lo actúo, sin pensarlo tanto, puedo escuchar distintas opiniones sobre cómo resolver ese problema. Es algo así, si uno lo quisiera poner muy en concreto. Claro, como dices tú, la misma escena de lo que dices tú, ¿no es Ujú. cierto? Ya, tío, otra persona, yo el protagonista, ¿no es cierto? Diálogo con ese tío, ¿no es cierto? Porque tenemos que pensar que el psicodrama igual nos permite ensayar cosas también, ¿no es cierto? En un Claro. escenario más protegido que el real. Entonces eso ya trae mucha tranquilidad a la persona para hablar sobre sus problemas. Entonces en el momento que está dialogando, se hacen diferentes técnicas también, donde por ejemplo, de ese momento donde están conversando y quizás la persona está revelando sus sentimientos a cosas que a lo mejor tenía que decir a ese yo auxiliar que representa a su tío, entonces el director tiene que ser muy intuitivo y muy conectado emocionalmente con la persona. Entonces pronto detecta como una mueca, una expresión del protagonista de algo que le pareció incómodo, pero él lo pasó por alto, ¿no es cierto? Y siguió hablando, Ujú. entonces el director tiene la misión de poder como calmar ahí y decir, a ver, maximice esa emoción, ¿no es cierto? A ver, Maximice, ¿qué hace ese significa? Como gesto más fuerte, que lo haga, que lo explique más fuerte, digamos, ¿no? Que sea más claro. ¿no es cierto? Para que sienta qué le pasó y no lo pasó, pero entonces ahí cuando conecta con ese gesto, cuando conectamos con esa sensación que de pronto por el plano mental lo pasó por alto, entonces ahí conecta con la solución y dice, pero ¿qué te quiere decir ese gesto? Entonces cierra los ojos, la persona siente ese gesto y dice, lo que pasa es que me da miedo, me das miedo, ¿no es cierto? Ese gesto representaba el miedo, entonces ahí sale algo que de pronto no está muy consciente, pero es muy revelador para que la persona se pueda dar cuenta que está sintiendo realmente en esa relación. Y después, ¿qué hace el director? Ya, a ver, digámosle, siento miedo respecto a ti, entonces la otra persona le responde, no tienes que tener miedo porque tratamos de que igual los yo auxiliares ayuden a reparar el conflicto también en parte. Entonces, de pronto, mira, entonces no tengo que tener miedo, entonces de pronto puedo tener una respuesta más de comunicación, más fluida con esta persona. Entonces, son cosas que se van, como dices tú bien, significando tal cual como lo pudiéramos hacer en la vida real, Mm. con otras personas que nos pueden ayudar y con un contexto protegido, alguien que nos está dirigiendo, nos está cuidando emocionalmente, nos está haciendo hacer pausas cuando de pronto en el plano mental pasamos de corrido hablando cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso es como bien importante porque todo es como viendo, detallando qué está pasando y Claro. cosas que de pronto para uno pasan inadvertidos. Me imagino quizá, por ejemplo, algunos problemas laborales que uno no sabe en realidad cómo hablar, por ejemplo, con el jefe, y uno tiene un montón de suposiciones de lo que puede pasar. Al hacer esta escena grupal, también permite que los otros miembros del grupo puedan dar su opinión, además de la del terapeuta, y entonces como que de alguna manera, la persona que va a una sesión de psicodrama, bueno, Mm. primero encuentra datos emocionales que no se había dado cuenta de la situación.
Y segundo, también claro. encuentra distintas posibilidades lógicas de actuar algo, porque yo me pregunto, por ejemplo, esto es interesante, porque tú decías, se puede hacer en un tema, en un caso de familiar, por ejemplo. Es que especialmente es muy Ujú. difícil hablar temas dolorosos con los padres o con un tío, es de tratar temas difíciles en un ambiente, como dices tú, protegido, y que las otras personas están ahí ayudándote a solucionar el problema, por lo menos preparándote y tú encontrando cómo hacerlo. Pero además, claro, también se puede hacer en los temas de trabajo o de equipo. Suena como una herramienta bien interesante y que te da datos y que además, claro, te permite no solamente estar pensando desde la mente, sino que también permite que tus temas emocionales también puedan salir a frote. Pero parece una herramienta bien práctica, bien aplicable a distintos lados, ¿no? Sí, claro, y no solamente relaciones, sino que también pueden ser cosas simbólicas que pueden ser representadas por personas. Por ejemplo, a veces podemos descubrir, ya, quiero tratarla, que me siento desganada, me siento sin motivación, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma. Y las personas también pueden hacer con esos yo auxiliares, representar con algún yo auxiliar la desmotivación, la depresión, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, el director también hace que el protagonista, que sería la persona que tiene este problema, dialogue con la depresión, con esos estados de Claro, decaimiento y el otro le responda. Y entonces vamos, es como un diálogo, si te das cuenta, es como tratar de dialogar, un diálogo interno, ¿no es cierto? Es como, porque estamos dialogando con una sensación personal que está dentro de nosotros, poniéndola fuera, pudiéndola ver. Entonces la otra persona también, el director le puede decir, a ver, pero cómo actúa el desgano? ¿Cómo sería? ¿Qué posición tendría? A ver qué hombros tendría, sería su posición, cómo sería su cara, su expresión. Entonces el protagonista de cierta forma comienza a ver, materializar lo que está dentro de él y empieza a tener conversaciones que tiene que ver con una conversación interna más que nada, ¿no es cierto? Porque si empezamos a ver cómo te sentirías tú, cómo dialogarías con la depresión o con el desánimo, qué te tiene que decir. Entonces uno empieza como a dialogar con lo que uno siente realmente, entonces claro. es súper clarificador. Yo me imagino en una depresión, por ejemplo. En algún momento lo habíamos hablado antes, pero el típico diagnóstico de depresión no es solamente estar Claro, triste, sino que no es tener un mal día, sino que cuando tú tienes trastornos del sueño, trastornos del apetito, o sea, que no comes o comes claro, demasiado en exceso, pasas días durmiendo muy poco, tienes ideas de hacerte daño, estás más lento en el trabajo, tu mente funciona distinto. Todos esos aspectos están relacionados con lo que uno llama la depresión. Y la depresión, claro, se da claro, siempre en contextos sistémicos de alguna manera, porque no es uno que se le inventa, digamos, no es que te cambió solamente un tema biológico y entraste en una depresión. Entonces, me imagino que la depresión, cuando la persona está muy autocrítica y cuando está muy centrada en sí misma, llevarle una sesión de psicodrama puede ser interesante, porque de alguna manera puede eh, escenificar bien lo que le pasa y puede escuchar distintas opiniones, pero de gente que está entendiendo lo que siente, no que lo está juzgando, ¿no? claro, exacto, exacto. Es que eso es lo que, como te decía, claro, la depresión reúne todos esos síntomas y la persona podría hacer como un diálogo interno con esos aspectos, ¿no es cierto? Y ir descubriendo en ese diálogo que hace con esa persona que está como eh, haciendo el rol de la depresión, descubrir cuáles quizás son las raíces, qué es lo que está pasando realmente. Entonces empezamos a tomar conciencia bajo eso mismo que dices tú, un contexto protegido, de contención grupal, donde no hay enjuiciamiento, donde no hay crítica, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claramente es mucho menos amenazador y mucho todo lo contrario, de contención, el poder dialogar con esos aspectos que cuando las personas están en esos estados, de pronto da mucho temor estar con nuestros pensamientos, estar con los pensamientos, estar con las sensaciones, entonces le rehuyen. Cuando estamos en un contexto de psicodrama abordando esas cosas, se experimenta la contención, grupar la escucha activa, el no enjuiciamiento, entonces, y como estamos con un terapeuta al lado que está como viendo cómo te vas sintiendo, a ver cuándo parar lo que está dialogando la depresión contigo, a ver cuándo Claro. será, entonces claramente es un ambiente más regulador, más seguro para poder trabajar estas temáticas que la persona sola en ese momento en su cotidianidad lidiando con esos problemas. Claro, y en nuestro mundo moderno a veces las personas tienden a esperar demasiado